Bueno, pues muchas gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación aquí al seminario de neuroantropología. Como bien te dije en el correo, pues el título del seminario se ve muy diferente o como muy raro, pero pues en realidad es tratar de integrar muchas disciplinas. Para mí era muy importante que pudieras estar en este espacio porque desde que escuché tu presentación y leí tu tesis, pues es un trabajo etnográfico muy bien hecho. Felicidades nuevamente, está muy bien hecho y además la sensibilidad con la que ves a las mujeres usuarias o ex usuarias de alcohol y pues también te manejas bajo esta perspectiva no criminalizante, ¿no? Que también tenemos aquí en el laboratorio, pues prácticamente pues yo he investigado consumidoras de varias sustancias y pues es muy semejante, ¿no? Entonces para mí era muy importante que puedas estar aquí, también para que las compañeras de laboratorio pues puedan ver otras perspectivas de cómo la antropología pues prácticamente está en todas partes, ¿no? Muchas gracias, Karen, y pues ella nos va a presentar su ponencia titulada Vivir en el encierro, experiencias de 5 mujeres que fueron internadas en el grupo AA Camino a las Estrellas del municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, una perspectiva antropológica. Gracias y te escuchamos. Gracias. Bueno, pues antes de comenzar, pues quiero agradecerle a la doctora Lorena por la invitación al seminario y al Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas por el espacio para poder compartir mi trabajo. Bueno, como lo mencionaba la doctora, mi nombre es Karen Díaz y pues quisiera abrir esta presentación recordando que el consumo de sustancias psicoactivas es un tema complejo, que este fenómeno, al estar atravesado por la violencia estructural, hace que sea un fenómeno, pues, plagado de injusticias, de estigmas, de desigualdades, y que cuando hablamos de experiencias de mujeres consumidoras, pues, lamentablemente, estas experiencias, esta violencia se intensifica, ¿no? Entonces, bueno, pues, como veremos más adelante, esta violencia que sufren estas mujeres responde a una doble discriminación. Por un lado, por el consumo en sí mismo y por otro lado, porque este consumo amenaza los roles tradicionales de género. Entonces, hablar de este tema también es hablar de género, hablar de violencia y hablar de estigma. Bueno, entonces, eh, vamos a hablar sobre este tema enfocando, bueno, desde la perspectiva antropológica, entendiendo cómo el género y cómo la violencia se entrelazan en las experiencias de estas mujeres, pero vamos a profundizarnos en mi trabajo de campo, en mi etnografía, ¿no? De la investigación. Bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, pues ah, nos vamos a basar en estos 5 puntos. Primero vamos a hablar sobre el diseño de investigación, después vamos a hablar sobre el contexto de los centros de rehabilitación y los grupos de alcohólicos anónimos, después vamos a explicar brevemente cómo el género, el estigma y el consumo se entrelazan para finalmente irnos hacia la etnografía y las conclusiones. Bien, bueno, pues sobre el primer punto, sobre el diseño de investigación y el marco teórico, pues es en este pequeño planteamiento del problema, pequeño contexto que les acabo de mencionar, en donde nace mi duda sobre las experiencias de las mujeres consumidoras de sustancias psicoactivas. Mi interés estuvo relacionado con que si las mujeres ya son rechazadas como personas para recibir un trato digno desde el consumo, entonces, ¿qué tipo de experiencias viven dentro de los centros de rehabilitación? Esto se formó como mi pregunta principal, pero de esta derivaron 3 preguntas secundarias, las cuales están relacionadas a 3 temas. En primera, las razones por las cuales las mujeres llegan a estos internamientos. En segunda, las experiencias dentro de estos espacios, es decir, las condiciones de vida. Y pues finalmente las secuelas, los traumas o las consecuencias de estas experiencias. Estas preguntas secundarias y mi pregunta principal estuvieron relacionadas con mis objetivos secundarios y mis objetivos principales, que bueno, pues dieron respuesta a estas preguntas. También con base a este sentido de buscar dar respuesta, pues mi metodología bueno, realicé una metodología etnográfica de historias de vida. eh, Entendiendo un poco a las historias de vida, retomando las autoras Bodhi y Lee en su libro Amal, la historia de una joven somalí escrita en 1995, que es
Es un libro pues bastante enriquecedor, bastante bonito, incluso como literatura. Y bueno, pues retomando estas autoras, entiendo a las historias de vida como narraciones orales que parten de la memoria y el enfoque que cada persona le da a cada momento de su vida. Y además de cómo esa memoria nos da cuenta sobre un entramado de cultura, sobre un entramado de significantes de la propia sociedad, ¿no? Bueno, pues esta metodología, como lo vemos, está enfocada en la subjetividad o tiene un peso muy fuerte en la subjetividad de las perspectivas de las personas que nos están brindando sus testimonios. Ahora, bueno, con respecto al marco teórico, pues mi marco teórico está enfocado en estos tres ejes. Primero utilicé el enfoque de la complejidad con autores centrales como Niculescu con la transdisciplinariedad y a Edgar Morin con sus principios de la complejidad y sus trinidades humanas. Y también utilizo a la antropología de la violencia con autores como Fernández y Feixia con su discusión sobre culturas de la violencia o violencias de la cultura, a Javier Lizárraga, el antropólogo físico Javier Lizárraga, con su definición de agresividad y cómo ésta se diferencia de la violencia, a Zizek, con sus definiciones de violencia subjetiva y violencia objetiva, a Agambe con su concepto de nuda vida y a Membe con la necropolítica y bueno, también muy importante Michel Foucault con todas sus aportaciones sobre el control, la disciplinariedad y las prisiones, ¿no? Bueno, finalmente también utilizo la antropología del género con autoras como Aurelia Martín Casares con su libro Antropología del Género, a Judith Blurer con su definición de género y a Angélica Ospina y a Nuria Romo con sus aportaciones sobre investigaciones con mujeres usuarias de sustancias psicoactivas. Y bueno, pues estos tres enfoques justamente pues me ayudan y nos ayudan a lo largo de la investigación a sostener y a reconocer que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno multifactorial y multilineal y que además que toda la violencia que se vive dentro de este fenómeno pues es una violencia estructural, es una violencia cultural y que es fuertemente atravesada por el género, no es meramente propia de las personas ni de los grupos de alcohólicos anónimos, como veremos más adelante, ¿no? Bien, bueno, entonces, habiendo explicado brevemente este sustento teórico, ahora vamos a pasar al escenario de donde se desarrolla las experiencias de estas mujeres, que son los centros de rehabilitación y los grupos de alcohólicos anónimos. Ahí, bien. Bueno, pues en este contexto es importante mencionar que em, desde la última década, según la ONU, existe un incremento del 20% del consumo en sustancias psicoactivas, sea esta marihuana, sea esta heroína, cocaína, etcétera, ¿no? De diversas sustancias. Y si bien México entra dentro de este índice de países con este incremento de consumo, un consumo que me parece importante mencionar es el consumo de la metafetamina o el del cristal, pues este ha tenido un incremento del 218% en esta última década, lo cual pues ya se nos presenta como una emergencia sanitaria, ¿no? Pero me parece importante mencionar que este consumo no es meramente una emergencia sanitaria en tanto que existen más personas consumiendo metanfetaminas, sino que lamentablemente pues el consumo se está desarrollando en un contexto que es prohibicionista y que es violento, que en lugar de buscar o ayudar a buscar soluciones a esta problemática, pues está complicando más la situación, ¿no? Es decir, aquí ya no solamente estamos hablando de consumos eh, recreativos o ocasionales, ¿no? Aquí ya estamos hablando de consumos problemáticos y que eso ya responde a una problemática social, ¿no? Entonces, bueno, en todo este contexto, pues por consiguiente existe una demanda de centros de rehabilitación, ¿no? En México específicamente, eh, ex- se, se, se dan a disposición tres modelos de rehabilitación. Los primeros son los centros profesionales, que son grupos principalmente privados y que, como su nombre lo indica, pues son atendidos por profesionales en la salud, médicos, psicólogos, incluso hasta nutriólogos, ¿no? Especialistas en tratar el tema de las adicciones, como ellos le llaman. Y los grupos de ayuda mutua
que son grupos que están abiertos por una red de personas rehabilitadas y que comúnmente son relacionados a los grupos de alcohólicos anónimos, pero no todos estos grupos pertenecen a esta comunidad, ¿no? Existen muchas otras comunidades como las comunidades religiosas, que más adelante veremos en qué se diferencian con las comunidades de alcohólicos anónimos, porque muchos consideran que son también religiosas, pero no. Ellos se dicen espirituales, ¿no? Y más adelante veremos un poquito esta diferencia. Y estos grupos son de ayuda mutua porque su tratamiento de rehabilitación, o al menos en el discurso, se busca que sea de manera homogénea y horizontal. Es decir, buscan que las mismas personas que están demandando el servicio se involucren en su propio tratamiento de rehabilitación, ¿no? Y esto es muy importante porque este tratamiento de rehabilitación nos da cuenta sobre qué concepción tienen entonces de los consumos problemáticos de sustancias. Dentro de estas comunidades, a los consumos problemáticos se les considera una enfermedad, que no solamente es espiritual. Ellos dicen que cuando una persona consume problemáticamente algunas sustancias porque su alma está herida. Y entonces es ahí cuando dicen que es una enfermedad espiritual, pero también es mental. Y es mental porque ellos consideran que son personas ociosas las que están consumiendo drogas. Es porque no tienen nada más que hacer, dicen ellos, ¿no? Entonces, la manera de buscar que estas personas salgan de estas adicciones, pues es por medio de ponerlos a hacer algo, ¿no? O sea, el tema es conductual. ¿No? Entonces, por eso buscan que las personas se involucren en estos tratamientos de rehabilitación. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Bueno, también existen los grupos mixtos, que son también los que como que convergen estos dos modelos de atención, los profesionales y los de ayuda mutua. Bien, para pues mi investigación nos centramos en los grupos de ayuda mutua y más específicamente los que pertenecen a la comunidad de alcohólicos anónimos. Estos se clasifican de dos maneras principalmente, que son los grupos tradicionales o también llamados de media hora. Estos grupos son los grupos que conocemos comúnmente en las colonias, ¿no? Que son como locales que en su fachada tienen el logo de Alcohólicos Anónimos y que también se clasifican de muchas maneras, ¿no? Están los que se clasifica según el programa de los 12 pasos y, por ejemplo, son el grupo del cuarto y quinto paso, pero también existen otros grupos que son como los de narcóticos anónimos, los de codependientes anónimos, los neuróticos anónimos, que ya no son únicamente grupos para las personas que consumen sustancias psicoactivas, sino que también son grupos de ayuda o de apoyo para los familiares o personas cercanas a las personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿no? Y también están los grupos de puerta cerrada o los de 24 horas, ya estos grupos son los que conocemos propiamente como anexos. Son los de tipo internamiento y me parece que en casi todos los grupos de 24 horas el internamiento dura mínimo 3 meses. Puede durar más, pero es mínimo 3 meses, ¿no? Y también se clasifican de tres maneras según el género. Están los masculinos, que son propios para hombres, femeniles para mujeres, y los mixtos, que son aquellos que dan atención a hombres, a mujeres y a personas pertenecientes a la comunidad LGBT, es decir, de otras identidades, ¿no? Bien, pues estos grupos, eh, si bien buscan ayudar o se muestran como una ayuda para las personas que están demandando el servicio. Y si bien muchas de las personas que están dentro de estas agrupaciones que dan el tratamiento lo hacen con la mejor de las intenciones, pues en realidad es muy común que notemos violencia dentro de estos grupos, ¿no? Encontramos prácticas disciplinarias, encontramos castigos que son castigos que van desde físicos hasta psicológicos y también condiciones precarias, ¿no? Esto muy a pesar de que en México existe desde el 2009 una norma oficial para la prevención y control de las adicciones, en la que se expone unos lineamientos que los grupos deben de seguir para que estén dando servicio de manera legal, ¿no? Y que según se supone no tienen que tener nada de estas características. Sin embargo, pues lamentablemente como no hay un seguimiento constante de estas agrupaciones que están dando tratamiento
y tampoco hay una observación constante de los lugares en donde es común que se abran estas agrupaciones, pues terminan existiendo grupos con calidad de ilegales, ¿no? De hecho, dentro de esta norma oficial mexicana, a este tipo de agrupaciones se les conoce como fuera de serie. Entonces, todo esto nos empieza a manifestar que la violencia que se vive dentro de estos espacios, pues no es una violencia propia de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sino que ya está respondiendo a un sistema de atención de la salud mental que está reproduciendo desigualdades y que en este caso específicamente no está atendiendo y no está respondiendo a las necesidades de las mujeres consumidoras de sustancias, ¿no? Es un problema social, pues no es, volvemos a repetir, no es un tema meramente que compete a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y a las personas que están dentro de estos espacios. Bueno, entonces ahora con todo esto dicho y para ir comprendiendo mejor las experiencias de estas mujeres en estos espacios, pasemos ahora a hablar sobre el género, el estigma y el consumo. Bien, bueno. Em, el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas con regularidad se considera un fenómeno exclusivo para hombres, ¿no? O sea, propiamente masculino. Sin embargo, pues a lo largo de los años las mujeres se han ido haciendo partícipe de esta situación. Poco a poco se han involucrado en los consumos y en, en todo lo que compete al fenómeno de las drogas, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que estas experiencias que viven estas mujeres son igual a lo de los hombres, ¿no? Principalmente porque el índice de participación por parte de las mujeres es mucho menor que el de los hombres, ¿no? Y en segunda, porque a las mujeres socialmente se nos ha relegado el rol del hogar, ¿no? El rol de lo privado, es decir, el ser las guardianas de la moral y de los valores sociales. Se nos ha impuesto la maternidad, se nos ha impuesto el rol de cuidadoras y tener el control de nuestros placeres y nuestros deseos, ¿no? Estas características que son propias de la subordinación femenina y que hace que cada experiencia de cada mujer sea distinta socialmente hablando, ¿no? Entonces, yo al inicio de la presentación les comentaba que las experiencias de las mujeres están relacionadas a una doble discriminación. Por un lado, por el consumo en sí mismo y por otro lado, porque esta amenaza los roles tradicionales de género, ¿no? Esto es así porque, en primer lugar, el consumo en sí mismo está dentro de un imaginario social que está plagado de prejuicios y de estigmatizantes porque esto está muy ligado al paradigma prohibicionista y a la guerra contra las drogas, ¿no? Que ignoran la verdadera evidencia científica, que ignoran la verdadera peligrosidad de las sustancias y que poco a poco, a partir de eso, utilizan, en este caso, la guerra contra las drogas como una herramienta discriminatoria. Es decir, a partir de todo esto, a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas se les considera como flojos, se les considera como ignorantes, como personas peligrosas, como personas violentas, ¿no? Y esto no es casualidad, ¿no? Es muy interesante observar de dónde nace el paradigma prohibicionista y qué intenciones tiene, ¿no? Eh, Tal vez estaría bueno explicar un poquito el paradigma prohibicionista, pero este tiene relación con las convenciones internacionales que nacen en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la marihuana, específicamente, eh, se ha utilizado en Estados Unidos como una herramienta discriminatoria para las personas o para los mexicanos y las mexicanas migrantes, ¿no? Entonces, tiene ahí un papel, un peso importante el paradigma prohibicionista en todo este fenómeno del consumo de las drogas, ¿no? Entonces, las mujeres cuando entran a este fenómeno se empapan de este paradigma prohibicionista, se empapan de estos estigmas
Y no solo se les considera como personas flojas, como mujeres flojas, mejores violentas, sino que también empiezan a cargar su estigma de los roles tradicionales de género. Y como se considera que el consumo de sustancias psicoactivas y la intoxicación impide que estas mujeres ejerzan estos roles tradicionales, pues entonces se les comienza a considerar como mujeres amenazantes, mujeres que amenazan el rol e incluso la organización social, ¿no? Entonces ya no son solo malas mujeres, sino que ahora son malas madres, malas esposas, ¿no? Todo esto comienza entonces a justificar la violencia que viven las mujeres y no solo a justificarla, sino también a incentivarla. A estas mujeres, normalmente cuando están bajo los efectos de alguna sustancia, viven, es muy común que vivan muchas experiencias de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica por parte de hombres y muchas ocasiones por parte de sus parejas, por parte de sus padres o de sus hermanos, ¿no? Y siempre dentro de estas experiencias, dentro de estos testimonios que nos brindan, siempre está la idea de que sufrieron violencia a causa del consumo o de los efectos de las drogas, ¿no? Es decir, tanto por parte de los hombres como de las mujeres se cree que el efecto de la sustancia psicoactiva da un permiso automático de acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y se justifica para los hombres y se incentiva para que los hombres violenten de esta manera, pero también las mujeres dentro de su inconsciente, pues lo tienen muy normalizado, ¿no? También es interesante observar dentro de este estigma la violencia que viven con respecto a la violencia sexual y todo el concepto que se genera a partir de esto, porque incluso a ellas se les comienza a considerar como mujeres promiscuas, ¿no? Como si la sustancia en sí misma hiciera que ellas fueran promiscuas y buscaran ser violentadas sexualmente, ¿no? Pero no es un problema de la sustancia en sí misma, así como tampoco es que la sustancia en sí misma vuelva a los hombres violadores, ¿no? Es un problema social. No tiene que ver con la sustancia en sí misma, sino con cómo estamos viviendo la violencia socialmente en el país, ¿no? Bien. em, bueno, pues ahora pasemos a la etnografía, ¿no? Para ir adentrándonos un poquito más. Bien, antes de introducirnos directamente al estudio de caso de la investigación, pues vamos a explicar brevemente qué es la etnografía y qué herramientas se utilizan en este proceso y producto de investigación, ¿no? Bien, rápidamente, la etnografía nace en un contexto en donde comienza a hacerse necesario conocer las nuevas formas de vida que se comenzaban a manifestar en Europa. Eh, esto, esta etnografía, en esos primeros momentos se comenzó a consolidar como aquel proceso o producto de investigación en el que se aprende sobre el modo de vida de la otredad. La otredad en esos inicios eran las comunidades indígenas, las comunidades rurales, aquello que es desconocido para la centralidad, ¿no? Y sus principales exponentes fueron Franz Boas, Alfred Radcliffe Brown, Bronislaw Malinowski y Margaret Mead. Estos principales autores fueron los que comenzaron a remarcar la importancia de la presencia del investigador en las comunidades, ¿no? Como la única forma que podía garantizar la confiabilidad de los datos sobre esas comunidades, ¿no? Eh, y más específicamente, Malinowski fue el autor que eh, comenzó a establecer la estadía prolongada del investigador o del etnógrafo dentro de la comunidad, ¿no? A todo esto entonces se le conoció y se le conoce actualmente como la etnografía clásica u holística. Sin embargo, actualmente la etnografía ya no solo se limita a estudios de comunidades indígenas o rurales. Actualmente ya existen estudios en comunidades propias a la sociedad, ¿no? Existen campos, comunidades, lugares, entornos propios de la sociedad, es decir, nuevas áreas. Y tienen nuevos enfoques, nuevas herramientas como los enfoques colaborativos en los que se busca que las mismas informantes, las mismas personas que están dando el testimonio se involucren en la investigación, ¿no? Todo esto ha hecho entonces que nuevas
nuevas ciencias, nuevos estudios se vayan acercando al estudio de la etnografía, ¿no? Eh, Ello ha traído pues un debate dentro de la antropología, ¿no? Pues todo esto ha hecho que se empiece a poner en cuestión los enfoques científicos, neutrales y objetivos, ¿no? Eh, Porque se cree que las investigaciones en sociedades urbanas donde el investigador pertenece a la propia sociedad que investiga, existe un sesgo que no permite que el investigador pueda conocer en su totalidad la realidad que está investigando. Sin embargo, pues esta objetividad pues no es totalmente cierta. En este sentido, pues em, es importante mencionar que la otredad no solamente son esas comunidades indígenas que eran desconocidas o que son desconocidas todavía en algunos lugares, ¿no? Sino que la otredad también está en nuestra sociedad, ¿no? Está con las personas sin hogar, están con las personas trans, con aquellas experiencias que no forman parte de lo que se acepta socialmente, ¿no? De lo que es normal dentro de la sociedad, ¿no? También las experiencias de las personas consumidoras de sustancias, ¿no? Eso también es la otredad. Y eso, todo esto se ha respaldado por autores como Eduardo Restrepo, Cristina Hain y Roxana Gruber, que mencionan que todo ello ha traído una gran expansión de la diversificación de perspectivas etnográficas. Y es así como es posible hablar de tipos de etnografía, ¿no? Actualmente tenemos la etnografía clásica, que es la holística, pero también tenemos la etnografía virtual o digital, que también tiene una perspectiva muy interesante, y también tenemos otro tipo de etnografías como la metodológica, ¿no? En esta investigación específicamente, yo opté por realizar una etnografía metodológica, ¿no? La cual entiendo como aquel enfoque que busca entender cómo las personas producen y sostienen el sentido de la vida social en su interacción cotidiana, ¿no? Justo esta metodología se diferencia de la clásica en que la clásica se pregunta por la cultura en general, por la cosmovisión, por el qué, ¿no? Qué es el sistema simbólico? Pero esta etnografía metodológica específicamente se pregunta por el cómo las personas construyen la cosmovisión, cómo las personas construyen el sistema simbólico. Eh, este tipo de enfoque, entonces, como vemos, tiene un peso fuerte, al igual que las historias de vida, en la subjetividad de quienes están compartiendo los testimonios. Y fue todo esto lo que empieza a guiar mi investigación, ¿no? En este sentido, pues, en un primer momento, mi diseño de metodológico estuvo centrado únicamente en investigar cómo podría ser que las personas tomáramos como pudiéramos plantear esa subjetividad sin irnos meramente a la individualidad, ni a ver como ese sesgo por parte de mi investigación, ¿no? Y es ahí cuando volvemos a retomar que un debate que ha sido muy importante dentro de esta etnografía moderna ha sido el tema de la reflexibilidad, ¿no? Que es aquella que nos permite ser críticos de la postura del investigador dentro de la investigación, dentro del campo de estudio, ¿no? Es aquel que nos permite reflexionar sobre los sesgos, sobre la carga simbólica y cultural que el propio investigador tiene de su propia sociedad, ¿no? Eso me permitió a mí, pues, ir diseñando mi investigación. En este sentido, pues en un primer momento, dado el carácter cerrado y de anonimato que rodeaba a la comunidad de alcohólicos anónimos y dado el silencio que rodea las experiencias de estas mujeres por todo el estigma y el miedo al rechazo que ello generaba en estas mujeres de sus experiencias en sí mismas, planteé realizar entrevistas a un grupo de 5 mujeres que no estuvieran dentro de la agrupación y que ello implicaría que cada una estuviera pues viviendo su propia vida, ¿no? Que hubieran pasado por este proceso de tratamiento de rehabilitación en este grupo, pero que en el momento de realizar la investigación no estuvieran dentro de la agrupación.
Ello para de alguna manera justamente hacer esa división en la que yo pudiera clasificar adecuadamente la subjetividad, las historias de vida de estas mujeres y yo pudiera ir siendo crítica, reflexiva en mi investigación, en mi postura en la investigación, ¿no? Sin embargo, pues ya realizando la investigación, yo tuve la oportunidad de entrar a la agrupación Camino a las Estrellas gracias a un muchacho de la colonia que está en situación de calle, que le decían el Rábano, y hace mucho que no sabemos de él, y bueno, y que me comentó que que la madrina y una interna de la agrupación me podían dar ese apoyo con las entrevistas. Y ahí fue cuando yo entré a la agrupación y comencé a realizar toda mi investigación, ¿no? Y modifiqué en este caso que ya no solo fueran mujeres que estuvieran fuera de la agrupación, sino que fueran mujeres que estuvieran al momento de hacer la investigación dentro de la agrupación realizando su proceso de rehabilitación o que bien ya hayan salido y que pudiera seguir estando en contacto con ellas, ¿no? Y así fue como yo realicé mi investigación en 2 años intermitentes, del 2021 al 2023, en visitas periódicas y pues sí, entrevisté a 5 mujeres que estuvieron internadas en el grupo. 3 estuvieron internadas al momento de que yo estaba realizando la investigación, 2 eran madrinas, ¿no? Es decir, ya no estaban internadas, pero seguían presentes en la agrupación. Y como el grupo también era un grupo mixto, pues también tuve la oportunidad de platicar ocasionalmente con algunos compañeros, algunos hombres de la agrupación. Todo esto lo realicé dentro del grupo, lo cual también me permitió pues observar sus tratamientos de rehabilitación, sus terapias, la rutina, eh, todo lo que hacían, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que al yo saber que podía entrar a la agrupación, en ningún momento planteé yo internarme en la agrupación, en primera por lo peligroso que eso podía representar hacia mi persona y en segunda también por respeto a los procesos de las personas que estaban internadas y llevando su proceso, ¿no? Yo no podía concebir hacerme pasar por uno de ellos cuando yo realmente no estaba viviendo el mismo proceso, ¿no? Entonces, por eso yo en ningún momento planteé internarme y simplemente visitaba periódicamente a la agrupación, ¿no? Bien, bueno, pues las herramientas que utilicé para llevar a cabo esta metodología fueron entrevistas a profundidad, focalizadas en los 3 temas de las preguntas secundarias que les mencioné. También realicé entrevistas semiestructuradas y conversaciones casuales con los hombres de la agrupación. Y bueno, para documentar estas entrevistas, utilicé un bloc de notas en donde anotaba meramente palabras clave, recordatorios, algunas notitas que me ayudaban para seguir realizando las siguientes entrevistas. También realicé un diario de campo digital con la estructura clásica del diario de campo, es decir, que por un lado ponía lo EMIC, que es lo que, digamos, lo que es propio de la investigación, propio de los informantes, ¿no? Y por otro lado ponía lo ETIC, que era mi visión, ¿no? Mis interpretaciones, mis experiencias, lo que yo veía de la agrupación, ¿no? En este diario de campo, también busqué ser lo más detallada, lo más descriptiva en mi escritura. Ahí anoté también pues todo lo que observé de las rutinas, de las terapias, pero llevaba siempre un guión en el que separaba por temas tanto las entrevistas como lo que observaba, ¿no? Y eso me ayudó justamente a redactar el diario y no escribir tanta paja que al final me pudiera hacer bolas o que me pudiera irme por otro lado en la investigación, ¿no? También en este diario de campo, pues redacté, transcribí literalmente las entrevistas que realizaba con las mujeres, ¿no? Para esto, para poderlas transcribir literalmente, pues realicé grabaciones de audio, en las cuales pues siempre pedí permiso, ¿no? Le pedí permiso a cada una de las mujeres en todo momento, en todas las entrevistas, les pedía permiso de la grabación, les pedí permiso para poder escribir lo que ellas me estaban contando durante las grabaciones. Algunas me decían, esto no lo escribas, o esto después lo hablamos, ¿no? Lo cual siento que
más que ayudarme a generar confianza con las personas, me ayudó a realizar una investigación ética, entendiendo y siendo como siendo sensible con lo que estaba pasando, ¿no? Porque no era únicamente una investigación que yo tenía que sacar la información, eran personas que me estaban contando su intimidad, sus dolores, sus tristezas, y que yo tenía que ser fiel a eso, ¿no? No únicamente a mi investigación. Entonces, vaya, digamos que me permitió humanizar toda esta investigación y todo lo que estaba escribiendo. Bien, entonces ahora pasemos a la etnografía propiamente, ¿no? Bueno, la etnografía, cabe mencionar que está dividida en dos partes. En la primera parte hablamos sobre el grupo Camino a las Estrellas. En este describo la organización del espacio, describo la población y describo el tratamiento de rehabilitación. Y luego está la segunda parte, que ya son propiamente las historias de vida de estas 5 mujeres, ¿no? Bien, entonces, sobre el grupo. Bueno, pues el grupo está dividido en 3 pisos. El primer piso es donde se encuentra la oficina, es decir, donde los padrinos y el representante de la agrupación atienden a los familiares y también atienden a los internos, ¿no? Aquí en este espacio tienen los expedientes de los internos y de los que se han internado. A mí me sorprendió porque tenían como 4 expedientes llenos, como con 500 páginas cada expediente. También en esta oficina, en la parte de atrás, tienen un dormitorio donde duerme el encargado de la agrupación, que es un interno, que es cuando no están los padrinos, cuando no está el representante de la agrupación, ese interno duerme ahí y es el que se encarga de cuidar a todo el grupo, ¿no? A los que están internados y a todo el espacio. Y también es donde guardan pues la despensa, ¿no? Tienen costales de azúcar, de arroz, tienen pasta de dientes, papel, ropa de los internos que las mismas familiares les dan para que puedan cambiarse o que las personas de la colonia les donan a la agrupación, ¿no? También está el segundo piso. El segundo piso es lo que vemos en esta fotografía. Esta es la tribuna, en la parte, bueno, es donde dan sus terapias. En la parte de atrás vemos literalmente lo que es una tribuna y es donde suben las personas a contar sus historias, ¿no? Las personas que suben con regularidad son personas que ya salieron de la agrupación o son padrinos o madrinas o anexados de silla, ¿no? Más adelante veremos cómo se organiza esta agrupación, cómo se organiza la población, ¿no? En la mesa que vemos al lado de la tribuna es la coordinación, es donde sienta el anexado, el encargado de la terapia, ¿no? El que va dirigiendo y va diciendo cómo va a ir la terapia, qué temas van a tomar en la terapia, etcétera, ¿no? Y también están las sillas que son para los anexados de silla, es decir, anexos que solamente van y se sientan y escuchan las terapias, ¿no? En la parte de atrás de este segundo piso están los sillones, así le llaman, con la cafetería. Y aquí se sientan los padrinos, los externos y el representante de la agrupación y son los que se sientan a escuchar las terapias, ¿no? En esta agrupación, en este segundo piso, perdón, es donde también se celebran las fiestas de aniversario, ¿no? Aniversario de los anexados que ya cumplieron su proceso de rehabilitación, que ya llevan años y les hacen sus fiestas, o también la fiesta del aniversario del grupo. ¿No? También se realizan, por ejemplo, las fiestas del 16 de septiembre, de San Valentín, de Navidad, porque pues ahí, como es internamiento, pues ahí viven tal cual las personas, ¿no? Este espacio para mí es como el más significativo porque aquí vemos durante las terapias, aquí se reúnen todos los que son, toda la población de la agrupación, ¿no? Además de que no solamente es donde se realizan las fiestas y las terapias, también es el espacio de comedor. Ahí se sientan, cuando no es una hora de terapia, ya es la hora de comida, ponen una mesa enorme y ahí se sientan todos los anexados a comer, ¿no? Bien. En el tercer piso, también se me olvidaba, en el primer piso, en la parte de atrás, también se encuentra, atrás de la oficina, se encuentra el grupo de los hombres, el dormitorio de los hombres. Este dormitorio yo no tuve la oportunidad de entrar porque al momento de yo tomar las fotografías y durante toda
mi investigación siempre había hombres internados ahí. Y tal cual me dijo el encargado del anexo, yo no podía entrar porque yo soy mujer. Entonces lo entendí como un respeto a su espacio, pero también como un cuidado hacia mi persona, ¿no? Porque durante toda la investigación siempre se manifestó este cuidado de no te quedes sola platicando con él, siempre avísame a mí. Las madrinas especialmente eran las que siempre estaban como atentas de mi presencia en el lugar. Bien, ahora sí, en el tercer piso, ay, en el tercer piso, ay, se cambia todo. No sé qué pasa. Bueno, no se puede ver, pero digamos que en el tercer piso se encuentra el dormitorio de las mujeres. Este dormitorio de las mujeres tiene una cama matrimonial y enfrente tiene una litera que no tiene colchones, tiene meramente cojines de sillón, ¿no? Me dijeron cuando yo tomé las fotografías que no había colchones porque en ese momento no había mujeres que necesitaran los colchones. En ese momento que yo tomé la fotografía había dos mujeres internas que bien podían dormir en la cama matrimonial. Sin embargo, pues yo nunca vi colchones en la cama, nunca vi tantas mujeres internadas en la agrupación, pero pues sí era evidente que no había colchones para para la litera, ¿no? En este cuarto también en la parte de atrás hay un baño, es un baño muy pequeño que tiene nada más una taza y tiene la estructura de la regadera, ¿no? La tubería por fuera. Esta regadera no tiene el difusor de agua, solamente es la tubería y tiene una llave que solo suministra agua fría. Es decir, se bañan con agua fría, ¿no? Además de que este baño no tiene puerta, es meramente una cortina. Y tienen además dos sillones y un mueble en el que según podían guardar cosas personales, pero es importante mencionar que una vez que internan a las mujeres y a los hombres en las agrupaciones, se les quitan todas sus pertenencias. No se les dejan, no se les permite tener, por ejemplo, en la casa de las mujeres, maquillaje, herramientas para peinarse, donitas de cabello, pasadores, nada de eso, según porque esto es una forma de cuidarlas de que no se hagan daño a sí mismas ni daño a otras personas, pero también es una forma de quitarles su individualidad, ¿no? Al lado de esta recámara, en este mismo tercer piso, también se encuentra la cocina, en el que siempre vemos guacales de comida, bueno, de verdura más específicamente, porque atrás, bueno, es importante mencionar que esta agrupación atrás se encuentra atrás del mercado de la colonia y el mercado de la colonia les dona las frutas que lamentablemente pues son frutas que no están en buena condición. En muchas ocasiones son echadas a perder o golpeadas y bueno, esto lo hacen porque dentro de las agrupaciones hacen el famoso caldo de oso, que es un caldo de verduras, ¿no? Actualmente es un caldo de verduras con esa verdura que les donan, pero en sus inicios el caldo de oso era un caldo de desperdicios, de pan, de carne, de verdura, de lo que fuera, ¿no? De tortillas, y esto se lo daban a los internos para como hacerles eh, que fueran agradecidos con lo que tenían antes, ¿no? Aunque, bueno, pues sabemos que lamentablemente estas personas pues no tienen nada de que agradecer antes de sus internamientos, ¿no? Porque viven situaciones pues muy precarias, muy difíciles, ¿no? Entonces una vez que entran a la agrupación, digo, es parte de lo mismo, aunque sinceramente mejor, ¿no? Entonces, bien. Esta agrupación, entonces, se divide, su población se divide jerárquicamente, ¿no? Si bien es un grupo mixto que permiten a hombres, a mujeres y a otras identidades, siempre es mayor el índice de participación de los hombres y mucho menor el de mujeres, pero toda la población se organiza jerárquicamente, ¿no? En primer lugar están los anexados de silla. Estos anexados son los que les comenté que se sientan en las sillas adelante de la tribuna, que están adelante, que están en la parte de atrás de la tribuna, y son los anexados que recién ingresan a la agrupación. Es decir, que no tienen ninguna obligación, que simplemente apenas llevan una semana
y son los que tenemos en el imaginario, ¿no? Son los que están en pants o en short, los que usan chanclas, los que están rapados, son estos anexados, ¿no? Luego están los anexados de servicio, que son estos anexados de silla que ya llevan más tiempo en la agrupación y que dependiendo cómo vaya su rehabilitación y cómo vaya su recuperación, su comportamiento, se les da un servicio. Estos servicios se dividen en cinco, ¿no? Que está el primero, también llamado llavero, el segundo, el tercero, el cuarto, también llamado apoyo, y el quinto. Este servicio prácticamente son los que se encargan de mantener a pie a la agrupación, son los que hacen el quehacer, son los que atienden las llamadas de la agrupación, los que hacen las comidas, los que organizan las terapias, los que meten a otros internos, los que meten, por ejemplo, los anexados de silla, los meten a bañar, son los que mantienen a flote a toda la agrupación, ¿no? Luego están los media luz o los medio anexo, y estos son los que, si bien no han cumplido sus 3 meses obligatorios de internamiento, logran obtener el permiso de salir durante el día para regresar en las noches para cumplir con sus deberes, ¿no? De hacer de la escuela, de trabajo. En este grupo específicamente, la madrina Marlene, a las mujeres que son madres, les permite salir de la agrupación para cuidar a sus hijos, ¿no? Y creo que tienen que regresar por mucho, lo más tardar a las 8 de la noche a la agrupación para tomar la última terapia y dormir y también comprobar que pues no han consumido, no han ingerido ninguna sustancia como parte de su tratamiento, ¿no? Luego están los tribunos. Estos son los que salen totalmente de la agrupación, ya cumplieron con sus 3 meses obligatorios de internamiento y regresan de vez en cuando a la agrupación a tomar las terapias, ¿no? Son los que justamente suben a a la tribuna y cuentan todas sus experiencias, ¿no? Luego están los mesa de servicio, que son los que ya llevan más tiempo en la agrupación en abstinencia y se clasifican en tres, que son los tesoreros, el secretario y el de relaciones públicas, ¿no? Y bueno, finalmente están los padrinos y las madrinas, que algunos los describen como consejeros, como psicólogos, algunos los describen como los padrinos de las iglesias, como el padrino católico, que justamente se encarga de dar atención, de dar consejo al ahijado, ¿no? En todo su proceso. Y se clasifican en dos, que son los de base y los de servicio, ¿no? Los de servicio únicamente les dan consejo a los anexados de servicio, ¿no? Y finalmente está el presidente, que es el que, digamos, que toma la última palabra de la agrupación, ¿no? Bien, bueno, pues ahora con respecto al tratamiento de rehabilitación, bueno, pues es importante mencionar que en Alcohólicos Anónimos se busca la abstinencia total. Ellos dicen que no conciben otro tratamiento de rehabilitación, como por ejemplo el de reducción de daños. Ellos no lo permiten, no lo conciben y buscan siempre la abstinencia. Sin embargo, en muchas agrupaciones de Alcohólicos Anónimos se permite y se incentiva el consumo del tabaco. De hecho, uno entra a la agrupación Alcohólicos Anónimos y el grupo huele a tabaco, huele a cigarro, no huele a otra cosa, ¿no? Y muchas de las mujeres que estábamos, que entrevisté y que me contaban sobre sus consumos, me decían, es que yo no consumía tabaco hasta que entré a a la agrupación, ¿no? Esa fue mi adicción. Bien, bueno, pues todo este tratamiento se divide en 5 puntos. Está la espiritualidad, que ellos indican que Alcohólicos Anónimos no pertenece a ninguna institución, no pertenece a ninguna religión ni a ninguna organización social, ¿no? Son totalmente autónomos. Pero sí buscan que las personas tengan espiritualidad, es decir, que tengan la creencia en un ser superior. Sea un vaso, sea una computadora, sea lo que sea, las personas tienen que tener fe en un ser superior que los pueda ayudar de su problema, ¿no? De su enfermedad, como ellos mencionan, ¿no? Y esto es porque ellos consideran que la enfermedad, como les mencionaba, es una enfermedad del alma. Dicen que por todos los problemas que sufrieron cuando eran niños, el alma se enferma.
Entonces ellos acuden a las sustancias psicoactivas, pero al mismo tiempo pues la sustancia en sí misma los enferma más, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es tener fe o tener creencia en algo para que los ayuden a salir de todo, de ese círculo. Entonces, es ahí cuando se diferencia de los grupos cristianos o católicos, ¿no? Sin embargo, durante las terapias sí rezan un Padre Nuestro. Rezan al inicio o al final de las terapias un Padre Nuestro, ¿no? En muchas ocasiones también se permite la creencia, por ejemplo, en la Santa Muerte de algunos internos que están en el lugar, ¿no? Bien, otro punto, otra característica del tratamiento de rehabilitación es la ayuda mutua, que es lo que les mencionaba del apadrinamiento, eh, que es las mismas personas rehabilitadas que ya pasaron por el mismo proceso les dan consejo a a otros internos, les dicen por dónde ir, qué hacer o qué no hacer. Además de que, como les mencionaba, buscaban que esas personas se involucren en el tratamiento, que hagan qué hacer, que propongan talleres, etcétera, ¿no? Y especialmente en esta comunidad, específicamente la madrina Marlene, implementó un nuevo tipo de ayuda, que es el apoyo emocional y el apoyo económico. Es decir, que la misma agrupación de lo que se junta, porque en esta agrupación se da un donativo, ellos le llaman así, que una vez que uno se interna, los familiares o la persona misma tiene que pagar. Al inicio son 250 y cada mes tiene que estar dando, cada semana, perdón, tiene que estar dando una cuota para la comida y para la atención de la psicóloga y de la enfermera. Y de ahí, según la madrina Marlene, sacan dinero para dar apoyo económico y emocional a los internos. Algunos otros padrinos no están de acuerdo y ellos no buscan ayudar ni incentivan este tipo de ayuda, pero la madrina pues sigue en pie con esta ayuda, ¿no? Otra característica del tratamiento de rehabilitación es la rutina, que se basa en rutina, en cambiar hábitos, se basa en cambiar comportamientos, pensamientos, voluntades, en que ellos se levantan a las 7 de la mañana, se meten a bañar, desayunan, tienen su terapia, descansan, comen, hacen qué hacer, toman su terapia. Y así es todo el día, ¿no? No hay más para ellos, ¿no? Y finalmente las terapias, ¿no? Las terapias es un tema demasiado interesante, pero demasiado largo. Creo que lo importante de mencionar es que tenemos que observar cuáles son los integrantes de la terapia, quién está presente durante las terapias, el itinerario, es decir, cómo comienza la terapia y cómo finaliza, qué hacen, si piden, por ejemplo, a mitad de la terapia, en muchas ocasiones pasan como una canastita, como en las misas, y piden el donativo, ¿no? 10 pesos, 5 pesos, ¿no? Y también que existen muchos tipos de terapia. En esta agrupación específicamente tienen 9 tipos de terapia. Cada grupo tiene su terapia según sus propios temas, según sus propios intereses, y en este tienen 9 tipos de terapias. Y bueno, también finalmente las aplicaciones, ¿no? Que, bueno, ellos le llaman aplicaciones, son castigos que se les dan a las personas que les faltan un respeto a la agrupación, es decir, que no cumplen con su servicio a la hora y como debe de ser, que durante las terapias están hablando o se están moviendo, que gritan, que golpean. En el caso de los hombres que acosan sexualmente a las mujeres también se les aplica un castigo, aunque digamos, es como una llamada de atención. O en el caso de externos que llegan a meter sustancias a la agrupación, también hay un castigo, ¿no? Y los castigos se basan en esto, en quitarles la sal o quitarles la comida, en amarrarlos de piernas y brazos en el caso de que se ponen muy violentos, en quitarles las visitas, en prohibirles que su mamá, su papá los visiten, en quitarles la silla, en los anexados de sillas, dejarlos parados todo el día sin hacer absolutamente nada, o en el caso de los anexados de servicio es quitarles su servicio y regresarlos como a la jerarquía anterior. Ay, perdón. Este, y a eso se le llama como sentarlos, ¿no? Y también la expulsión, ¿no? Este es en el caso de que ya les quitan totalmente el derecho a entrar a la agrupación cuando meten sustancias psicoactivas, ¿no? Bueno, ahora con respecto a la segunda parte.
que es ya propiamente la etnografía de las mujeres. Bueno, pues estas son las mujeres, que entrevisté. Es Pilar Ramírez, que en ese momento tenía 29 años de edad y que, ya estaba cumpliendo 5 años en anexos y 5 años también sin consumir sustancias psicoactivas, ¿no? Es mamá de 2 niñas, que su mayor anhelo era que sus hijas le llamaran mamá nuevamente, que la reconocieran como mamá, porque la rechazaban por todo su proceso que vivió con las drogas. Luego también, está Marlene Estrada Fernández, que es justamente la madrina Marlene. Ella tenía 37 años de edad, era de Nuevo Laredo, tenía 9 años en abstinencia y también 9 años en la agrupación en ese entonces. Y era de oficio costurera, ¿no? Y era muy interesante porque ella siempre llegaba y decía: "Es que vengo de coser", cuando me, daba la entrevista, ¿no? La madrina Rose, que no quiso que yo pusiera su nombre completo en la tesis, y que se le respetó, que tenía 49 años de edad y tenía 3 meses de madrina en esa agrupación. Tenía más procesos en otras agrupaciones, pero sus tiempos siempre eran muy cortos y siempre salía de la agrupación. No propiamente a consumir sustancias, la madrina Rose, más que tener un problema con las sustancias, tenía un problema de codependencia, que es también un concepto que es propio de Alcohólicos Anónimos o nace en ese contexto de las sustancias y que ella decía que tenía un problema con los hombres y que por eso era necesario estar en esa agrupación, ¿no? Ella se hizo madrina no porque cumpliera con el tiempo que se necesitaba, que para ser madrina tienes que cumplir 5 años. Ella a los 3 meses se hizo madrina a petición de la madrina Marlene y fue porque necesitaban apoyo económico en la agrupación, ¿no? También está Elizabeth Soto Moreno, que tenía 24 años de edad y que, en el momento en que yo la entrevisté era su primer proceso de rehabilitación, pero que, pues, a lo largo de la investigación tuvo muchos otros procesos más. Y, ella, pues estuvo en varios periodos, ¿no? Fue anexada de servicio, fue media luz y finalmente tuvo muchas complicaciones dentro de la agrupación con la madrina Marlene, con la madrina Rose, por cuestiones de los hombres de la agrupación, ¿no? Porque la madrina Marlene y la madrina Rose decían que Elizabeth eh, buscaba la atención de los hombres, ¿no? Elizabeth, por lo contrario, decía que había como cierto acoso hacia ella, ¿no? Entonces, también está presente mucho esta disputa que es muy común dentro de, lamentablemente, de las relaciones entre mujeres, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Y pues finalmente también está Erika, que era la más chiquita de las mujeres que entrevisté, tenía 17 añitos cuando la entrevisté, era de Coajimalpa, ella llegó en su primer proceso de rehabilitación cuando yo la entrevisté porque venía huyendo de Coajimalpa, venía queriendo escapar de, pues, de su modo de vida que estaba llevando allá y no sabía cómo acercarse ni qué hacer, entonces decidió internarse en esta agrupación que lo conocía por su prima, porque también llevaba otros procesos su prima, ¿no? Y tenía su bachillerato en pausa. Ella quería seguir estudiando, quería ser militar, entonces su intención era salir de la agrupación y continuar, pero lo último que supe de ella es que sigue en las drogas y luego regresa y bueno, me imagino que es un proceso, complicado porque también, sí, no tiene apoyo, ¿no? No tiene apoyo por parte de su mamá, de sus hermanos, entonces es aún más complicado para ella. Bien, bueno, pues en estas entrevistas, eh, como les mencioné, los dividí en 3 temas. Los primeros temas que observamos, que es, con respecto a las razones o los factores que influyen en el internamiento, encontramos, violencia familiar, encontramos abuso sexual, encontramos pobreza, relaciones codependientes, consumo problemático, falta de redes de apoyo y también una búsqueda de pertenencia y de aceptación social, ¿no? Estas son las razones por las cuales tanto las mujeres entran al consumo como entran a los internamientos de rehabilitación, ¿no? También en el segundo, tema, sobre las condiciones de los anexos, pues encontramos rutinas estrictas, encontramos falta de privacidad y hacinamiento, encontramos carencias materiales, encontramos violencia simbólica y física, encontramos acoso y discriminación y encontramos relaciones jerárquicas. Y bueno, finalmente
en el tercer tema y último, sobre los factores y consecuencias de los procesos de internamiento, encontramos pues dificultades para la reintegración social, encontramos rupturas familiares, encontramos las mal llamadas recaídas, ¿no? Que también es un tema muy importante, que es eh, dentro de este paradigma prohibicionista simplista, se considera que el proceso de consumo y de rehabilitación siempre es lineal, ¿no? Es unilineal y siempre es recto. Pero el proceso de rehabilitación no es recto y no es unilineal, ¿no? Es es un ir y venir, son procesos muy complejos y bueno, es parte también de la discriminación y de la violencia que se les impone a estas personas, ¿no? El decirles que están recayendo, ¿no? Cuando no es una recaída, es parte del mismo proceso, ¿no? Y bien, también muy importante como algo positivo que también encontramos dentro de estos procesos, pues son los procesos de agencia, encontramos resiliencia y búsqueda de autonomía, ¿no? Es muy interesante cómo las mujeres decían, yo voy a salir de aquí y voy a rentar, voy a terminar mi escuela, voy a estar con mis hijos y al finalmente varias de ellas, de lo último que supe es que sí, que sí, que sí, vuelven a estar con sus hijos, terminan sus escuelas y están ahí, ¿no? Están pues, siguiendo, siguen en su proceso, ¿no? Y bueno, esto es lo que encontramos en esta investigación, en este estudio de caso. Y bueno, pues las conclusiones finalmente podemos concluir muchísimas cosas en toda esta investigación, pero yo creo que es importante decir que son dos muy importantes, ¿no? El primero es que el género es un tema importante para adentrarnos a estos temas, para investigarlos, porque sí, las mujeres no viven los mismos procesos que están viviendo los hombres. Y el segundo es que la violencia que se vive dentro de estos espacios y que viven estas personas no es propia, no es individual de las personas, no es propia de los anexos, ¿no? Está respondiendo a una violencia estructural, a una violencia sistémica que está ignorando los verdaderos procesos, los verdaderos significantes para estas personas y simplemente no están comprendiendo la complejidad del fenómeno, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, Karen, por esta explicación tan eh, pues, bien detallada. Estaba pensando justo que eh, desde la teoría de la complejidad, como bien lo planteas, pues podemos empezar a ver el fenómeno como es, bueno, ver el fenómeno en su totalidad sin juzgar, sin irlo metiendo con todas estas estigmas, ¿no? Que generalmente estamos cargando y que bien mencionas con esta Roxana Guber, ¿no? El ser conscientes de nuestra propia de nuestras propias creencias, de nuestra postura, llevar a cabo esta reflexibilidad, pues para poder registrar mucho mejor la realidad. Muchas gracias, siempre es un placer escucharte. ¿Hay algún, entramos o no abrimos el micrófono para preguntas, comentarios? Voy a dejar de grabar para que podamos preguntar.